Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Max, ¿cómo va? Muy bien, con muchas ganas de meterme en este programa, en este encuentro que hacemos acá en la radio todos los domingos. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas, mientras la pelota corre, mientras la Argentina está distraída con el Mundial, de un Mundial muy cuestionado. También después vamos a poner una miradita que ya hemos hecho en algún programa sobre las contracaras de este Mundial, una terrible tragedia de una obra apuradamente inaugurada para llegar al Mundial y que se ha costado vidas en Brasil. De eso vamos a estar hablando y también de algo que no debería distraernos el Mundial, pero que es la situación de riesgo que hoy tiene nuestro país frente a los llamados fondos buitre, frente a los holdouts y la deuda que probablemente en poquitos días más nos declare en un default técnico y cómo va a incidir eso en nuestras vidas. Todo eso creo que merece ser meditado, charlado un poco y, como vos bien decías, para poner el acento sobre las cosas importantes que nos pasan y no simplemente estar distraído, que está muy bien, estamos todos contentos con la Argentina, pero hay cosas importantes para charlar. En instantes vamos a estar conversando sobre el tema de la deuda con el doctor Bernardo Sarabia Frías, un especialista en derecho bancario, así que quédate en Radio Rivadavia que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de hoy un pasaje donde Jesús le habla al Padre, uno de tantos, pero que me parece que no son demasiados los textos, los fragmentos del Evangelio donde le habla directamente al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y después termina con una muy linda invitación: vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Sí, sin duda, un texto muy, muy lindo, como vos bien decías, Max, porque nos revela la intimidad de la oración de Jesús. Muchas veces nosotros asistimos en los textos del Evangelio que Jesús se retiró solo para orar, pero acá de repente tenemos esta posibilidad de acceder a cuáles son las palabras con las que Jesús se dirige al Padre, ¿no? Y es una oración sobre todo de alabanza. Te alabo, Padre, y además le dice por qué lo alaba, porque es Señor del cielo y de la tierra. Y dice una frase interesante, ¿no? Haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. ¿Qué son estas cosas? Bueno, estas cosas son sobre todo las verdades del Evangelio, que muchas veces a los sabios, a los inteligentes, a las personas prudentes, bueno, la verdad que el Evangelio, como decía Pablo, le sonaba
una locura para un escándalo para los griegos, ¿no? Una locura realmente, bueno, cómo Dios se hace hombre, cómo Dios, que es tan grande, que es tan maravilloso, eterno, omnipotente, va a querer estar participando con esa humanidad en medio de la gente, anunciándonos a nosotros justamente, que ha venido para todos los que estamos afligidos y agobiados, para aliviar nuestro yugo, ¿no? Para poder cargar ese yugo con Él. Y bueno, es tan lindo aprender de Jesús, que es paciente y humilde de corazón, y encontrar en Él el alivio, ¿no? Tantas veces que la vida nos agobia, que sentimos que, bueno, no sé, como argentinos, como país, tenemos un peso muy grande, a veces nos quejamos mucho. Bueno, ¿y quién nos va a aliviar? ¿Quién nos va a quitar la carga? ¿No? ¿Quién nos va a quitar el peso? Y bueno, creo que es importante entender que muchas veces ese alivio viene de Jesús, viene de su yugo suave y su carga liviana. Fuerte la invitación de Jesús, ¿no? Aprendan de mí, soy paciente y humilde de corazón. Como vos decías, en una sociedad donde a veces buscamos los primeros lugares, ser muy importantes, que nuestra tarjeta sea más grande y tenga un cargo cada vez más importante, la invitación de Jesús es la contracara, ¿no? Es el encuentro con uno mismo, es la intimidad con Dios y ser pacientes nosotros también, pacientes y humildes de corazón. Y que bien nos viene, ¿no? Ser pacientes, porque muchas veces los argentinos estamos impacientes, sobre todo los porteños, que estamos sometidos a tantas tensiones cotidianas en el tránsito, en los piquetes, en las dificultades para hacer las cosas que deberían ser fáciles todos los días, ¿no? En un trámite, en que llegás y se cayó el sistema, bueno, no sé, todos los días, o muchas veces en algo más grave como es la delincuencia o el robo o el asedio a las personas, o a veces también las dificultades en el propio trabajo, el asedio de los compañeros de trabajo, ¿no? Cuánta gente que la pasa mal trabajando en tantas horas en el mismo lugar, que se vuelve realmente una tortura, o un chico que está sometido al bullying, no sé, tantas situaciones que a veces nos apremian el corazón, y bueno, sentir que frente a eso podemos recurrir a Jesús y encontrar alivio, ¿no? Alivio adentro. Que mi pueblo ya no sufra la miseria y el dolor, que el producto no sea bruto y no se vaya al exterior, que mi esposa esté a mi lado hasta envejecer los dos, que mis hijos te amen tanto más de lo que te amo yo, que se escuche la verdad que descubrió la comisión, que también los campesinos son peruanos como yo, que ya no hayan atentados ni tampoco otra invasión, que se busquen otro laden para hacer su Armagedón. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Que el Congreso no se aumente más su remuneración, que no les quiten la leche a las mamás del comedor, que bendigas a mi gente con salud y con amor, que mis viejos sigan vivos desafiando hasta el reloj, que mi Echamuri vuelva a primera división, que por fin se clasifique a algún mundial mi selección, que al Perú se le conozca por su gente y su valor, no por Laura, no por Bailey, menos por quien se fugó. Roguemos al Señor. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, agradecer antes de meternos de lleno en el programa de esta noche a la editorial Paulinas, que te hizo llegar unos libros acá a la radio. Sí, Aprendiendo a Vivir, Caminos para la Realización Plena, de José Manuel Morán, y también un libro del padre Monseñor, ahora Víctor Manuel Fernández, María, Madre de la Alegría Misionera. También a la editorial Santa María, que te hizo llegar un libro de la historia de los papas en la humanidad, un libro sin duda debe ser bastante interesante para leer. El autor es Gustavo Adolfo Escobar. Bueno, el padre Guillermo va a estar ocupado, sos un gran lector, sí, me consta. Soy un gran lector que leo menos de lo que me gustaría. Bueno, pero tenés una biblioteca importante y
creo que sos de los pocos tipos que ha leído toda o casi toda su biblioteca y mucho más. Digo, No, hay un montón de cosas que no he leído, pero bueno, digo, las tengo guardadas para... muchas veces miro algunos libros, digo, bueno, el día que tenga tiempo voy a poder leer todo esto, no sé, cuando sea más grande posiblemente. Bueno, acá van 3 libros más, así que les agradecemos a ambas editoriales y a sus autores. Decíamos en el Evangelio esta invitación de Jesús, vengan a mí los afligidos y los agobiados, preocupación, ¿no? por el Papa Francisco, no digo que esté afligido y agobiado, pero sí evidentemente exhausto. Bueno, digamos, un poquito de agobio le deben producir muchas cosas, ¿no? La situación de Medio Oriente, por ejemplo, con todo el esfuerzo que la ha hecho para intentar otra vez reflotar el clima de la paz y cómo, bueno, estos últimos días, tan triste lo del asesinato de estos 3 chicos israelíes y a su vez después la muerte de un chico palestino, bueno, una escalada de violencia, las tropas israelíes otra vez en la frontera con Gaza. Me parece que, bueno, sin duda que la preocupación por la iglesia perseguida esta semana ha sido tremendo. El pedido, digamos, del obispo de Siria, ¿no? Los están exterminando los cristianos prácticamente. Y bueno, creo que hay muchos dolores y preocupaciones que se le juntan. También esta semana estuvieron reunidos los del G8, los cardenales que han sido convocados para la reforma de la curia, están planteando toda la reforma de lo que es el Banco Vaticano, ¿no? Aparentemente, según decían, el excelente director que tiene estaría por renunciar, digamos, estarían por nombrar uno nuevo, y hay todo un proceso de saneamiento con ese tema. Después, bueno, el Papa, digamos, ha encarado montones de iniciativas, tiene en la puerta un viaje a Corea, están desfilando por Buenos Aires estas semanas muchísimos medios coreanos que he tenido que atender, digamos, periodistas de radio y de televisión de los principales canales de Corea, con una gran expectativa por su visita, la primera que va a realizar a un país del Asia más extrema, ¿no? Y bueno... ¿Ya han recibido visitas de papas? Te metí en un brete. Me metiste en un brete porque la verdad que no sé, pero creo que no. Era un viaje que tenía pendiente Pablo VI, el Papa Benedicto XVI, digamos, siempre estaba en agenda, digamos, dentro de las posibilidades que se barajaban. Pablo VI estuvo en África, a mí me parece que a Asia no ha ido nunca un Papa, y creo que además de ser una visita histórica, nos contaban estos periodistas, pues yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto...? Porque realmente la verdad que la comunicación es interesante y bueno, y ellos están un poco perdidos acá, entonces yo he tratado de conseguirles algunos contactos para que vean y demás, como he hecho con otros periodistas cuando fue la elección del Papa Francisco, y me decía una frase muy graciosa, le digo, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia en verme a mí? Le digo, al fin y al cabo, digo, me dice, no, padre, pues usted ya es famoso en Corea, me decía. Me hizo muchísima gracia la frase, le digo, porque bueno, la verdad que son las cosas insólitas que pasan cuando uno habla del Papa Francisco o ha tenido algo que ver con él, y la verdad que una de las cosas que con más expectación viven, hablando de este evangelio que nos tocó compartir hoy, es, bueno, la comparación entre, ¿te acordás que hace poco tiempo se hundió un ferry con una cantidad enorme de jóvenes allí en Corea, que fue una cosa que provocó muchísimo dolor? Y bueno, están muy sorprendidos cuando descubren todo lo que el cardenal Bergoglio hizo por la gente de Cromañón. Y comparan esa tragedia con la tragedia que les pasó a ellos. Es algo que, mira, como en el pasado del cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, que él estuvo tan cerca, digamos, mandando sacerdotes esa misma noche a la morgue y acompañando todo ese proceso, digamos, de las misas que hubo en ese santuario que se armó en el lugar donde habían muerto los chicos, y después, bueno, recibiéndolos permanentemente en la catedral a las madres de Cromañón, ¿no? Es un proceso que la Iglesia lleva, digamos, de muchos años de acompañamiento pastoral, y bueno, a ellos les llaman poderosamente la atención toda esta comparación que ellos mismos hacen, ¿no? Cuando descubrieron lo de Cromañón, cómo bueno, la Iglesia estuvo tan cerca y acompañando a la gente en ese momento trágico, ¿no? El Papa Francisco, un hombre que asume un cargo que siempre estuvo asociado a la pompa, que vive en un lugar espectacular y podía vivir en el Palacio de los Papas y se va a vivir a una residencia muy bonita, pero digo, hay una renuncia muy grande y una apuesta grande por la austeridad. A mí esta semana pensaba bastante sobre
el encarcelamiento del expresidente francés, de Nicolás Sarkozy, y cómo avanza el juicio contra Iñaki Urdagarín, el marido de la infanta Cristina, la hermana del flamante rey de España. 2 casos de gente que tenía muchísimo dinero, como mucha oportunidad de vivir la vida muy bien, y cómo la ambición a veces traiciona, ¿no? Porque ya lo tenían, como decimos vulgarmente, ya lo tenían todo y fueron por mucho más, ¿no? Hay ahí algo más moral y psicológico. Es una patología, evidentemente. Sí, lo que pasa es que también hay que entender que el mucho más, cuando vos te movés en otras escalas, tiene otras dimensiones, ¿no? Y eso le pasa a todos los seres humanos, porque por ahí cuando una persona vive en un barrio muy pobre, su aspiración estará en todo caso bueno, si pudiese alguna vez vivir en un barrio mejor. Y cuando la gente, digamos, se muda, ya tiene su casa, su muy buena casa, bueno, después pretende tener una casa en un country y después, bueno, conoce otra gente que, porque no sé, son padres del colegio donde van sus hijos, que tienen además un barco y que tienen además un campo, y después, bueno, se vendrá el avión privado y cada vez la competencia se vuelve más costosa, ¿no? Entonces, los recursos que se necesitan para alimentar esas ambiciones son mayores. La pregunta es, y justamente yo tenía este diálogo con una amiga esta semana, bueno, ¿para qué? ¿No? Es decir, cuando justamente me comentaba la posibilidad que se le abría de hacer nuevos negocios, pero digamos las personas no eran demasiado calificadas, como si uno dijera en cierta página, ¿viste? de internet que digamos que es muy popular y que uno puede ir a entrar a comprar cosas, que a veces está publicada la fama de los vendedores, ¿no? Bueno, estos son vendedores de fama dudosa. Y entonces digo, ¿para qué te vas a complicar la vida? La verdad que, digamos, ¿qué le va a agregar a tu vida, digamos, hacer un negocio más grande, tener más dinero, cuando en realidad, digamos, no sabes con quién estás trabajando y en qué te puedes ver envuelto, ¿no? Te digo, casi pero bueno, todos. Es la ambición, digamos, todo lo que uno está asistiendo, digo, esto no sé cómo termina, pero digamos, todo este procesamiento también del vicepresidente, ¿no? Es decir, bueno, digamos, en el fondo, nosotros no estamos acá para juzgar a nadie, sino simplemente porque, bueno, digamos, yo me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? Es decir, la ambición humana es algo que bueno, en un punto uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuánto más? ¿O en dónde para? ¿O para qué? ¿No? ¿Para qué tenés lo que tenés? O sea, bueno, digo, a veces es muy difícil tener ese horizonte claro, ¿no? La gente cuando, digamos, tiene oportunidades de negocios, a veces no, digamos, se le van abriendo nuevas oportunidades y bueno, y aunque no sean las cosas muy limpias, se entusiasma mucho con la posibilidad del poder y de horizontes que nunca jamás imaginaron, ¿no? Sí, me parece interesante esto que vos planteás, que pasa a todos los niveles, ¿no? Como que a cada uno de nosotros a su escala le toca su tentación de vanidad, de avaricia, de codicia. Por eso existen los pecados, la lista de los pecados capitales, y por supuesto que son diferentes las repercusiones y los volúmenes, ¿no? Pero yo siempre... Había cierta teología a la que adhería el cardenal Bergoglio, que consideraba que los dirigentes tenían, digamos, que nuestro país era un país de gente buena con dirigentes corruptos. Y yo creo que, lamentablemente, uno mira los estamentos de la sociedad y hoy en día la corrupción es un problema endémico de la sociedad argentina y de otras sociedades. Es un problema endémico del hombre, diría yo, ¿no? Que donde hay una posibilidad, bueno, uno descubre que desde el presidente, digamos, de Francia hasta, digamos, un pariente del rey, hasta la persona que, digamos, en un barrio marginal cobra peaje para determinadas cosas o explota personas. Bueno, siempre, digamos, el corazón del hombre es un corazón muchas veces enfermo que necesita de salvación o de curación. Y eso, bueno, solamente cuando uno adhiere a Dios y cuando busca valores es cuando más o menos puede tener algún resguardo sobre la forma de vivir, ¿no? Me parece que el desafío es ser, en primer lugar, muy fiel a uno mismo, ¿sí? Porque en el fondo, si uno mira los 3 ejemplos que pusimos, digo, Sarkozy, Iñaki, el cuñado del rey de España, y el vicepresidente Amadou Boudou, digo, gente que se ha perdido a sí misma, digo, y que probablemente los 3, digo, cada vez con posibilidades más grandes de terminar en la cárcel. Entonces me parece que el gran éxito es la felicidad, y para eso hay que ser muy fiel a uno mismo. Me parece que mucho de esto tiene que ver con lo que pasó esta semana en Brasil, ¿no? Digo, en esas 2 caras, y donde también la pregunta por el sentido
y las proporciones me parece que cabe más que nunca. Digo, un país como Brasil, un país como el nuestro, como te diría como América Latina en general, digo, tiene que distraer decenas de miles de millones de dólares en organizar un mundial y tiene que apurar. Está la discusión ahora también si hubo hechos de corrupción atrás de todas estas obras o no. Digo, apurar la inauguración de algo que no está listo y que nos cuesta vidas después, ¿no? Bueno, yo creo que además de eso, digamos, está todo lo que, por más que mucha gente se enoje con lo que voy a decir seguramente, pero bueno, el presidente de Uruguay lo expresó con bastante menos delicadeza y con más dureza, pero digamos, el negocio del fútbol es un negocio en sí mismo bastante corrupto, digamos, ¿no? En la compra y venta de jugadores por volúmenes millonarios, por grandes, con muchas cifras y clubes quebrados. Digamos, esto pasa en la Argentina, digamos, son, digamos, nuestros principales clubes están sometidos a la quiebra, o a pesar de que los socios cobran la cuota, ya están saneados los edificios, bueno, y sin embargo siempre ahí hay alguna caja negra que, digamos, todo el tema de las barras bravas, ¿no? O sea, hay un montón de cosas turbias, la violencia en el fútbol, la otra vez se agarraban a trompadas brasileños y argentinos. Y a mí lo que menos me gusta, yo no soy para nada futbolero, así que no puedo ser muy objetivo en esto que digo. Seguramente lo mío tiene una carga de no aprecio por algo que no entiendo mucho. Y sobre todo no entiendo mucho que la argentinidad esté asociada, digamos, simplemente a 12 personas que 11 personas que con mucha habilidad y con mucha profesionalidad sin duda, bueno, corren atrás de una pelota. La verdad que si eso es la Argentina, o sea, yo me siento argentino. Todas las propagandas que uno ve en estos días es que yo me siento argentino porque alguien hace un gol, entonces grito la camiseta. Bueno, está bien, digo, la verdad que tiene algo de emocionante esta cosa colectiva de que, bueno, cuando vos gritás un gol, lo están gritando desde La Quiaca a Ushuaia y la gente se asoma, los vecinos que no se hablan nunca, se asoman a los balcones de los departamentos y se abrazan y tiene una especie de emoción colectiva, y eso es fenomenológico. Yo no digo ni que cuando uno está inmerso en eso, cuando yo que no entiendo nada, estoy viendo un partido y están todos así, y también grito el gol y me emociono y me parece fantástico. Uno participa de un espectáculo colectivo. Por eso creo que es una oportunidad de dos caras. Digo, me parece que hay que ponerse la camiseta, pero que no hay que sacársela cuando termine el Mundial. Y obviamente no se juega la argentinidad. En los problemas de la Argentina. En el laburo de todos los días. La Argentina, digamos, es un sentimiento que ojalá nos dure mucho más allá del Mundial. Y eso es ponerle el hombro a la educación, es ponerle el hombro a la construcción nacional, es ponerle el hombro al esfuerzo que vos realizás para ser una persona honesta, es ponerle el hombro a hacer tu trabajo como corresponde si sos un funcionario público, a no robar, a no ser corrupto. Bueno, todas esas cosas son las que realmente hacen la Argentina, ¿no? El otro día me comentaban el negocio de las apuestas en torno al Mundial de Fútbol, que se apuesta todo, ¿eh? ¿Quién hizo el primer gol? Si le pegó de derecha, si le pegó de izquierda, si se dio media vuelta, puedes apostar lo que quieras. El promedio de apuestas por partido, son 64 partidos en la Copa del Mundo, es de $1.000 millones. O sea que estamos hablando de una industria que va a mover en este mes $64.000 millones por afuera, y además hay serias sospechas de que la falta de tecnología asociada al fútbol para ver si fue gol, si no fue gol, que el referee de afuera lo mire, vuelva a pasar el video y sea un mundial más justo, está también asociado a esto, a poder dar alguna rienda suelta a los manejos turbios en torno a una industria de $64.000 millones que puede comer. Países enteros pueden resolver sus problemas con ese dinero, ¿no? Sí, bueno, pero también es verdad en eso que, viste, de un flujo de capitales como digamos, con todas las protestas que había en Brasil y todo, pero bueno, también el hecho de que la gente viaje, que vaya, que gaste, no sé qué, también eso trae prosperidad porque hay muchísima gente que vive en torno a lo que es la sociedad de consumo. Yo en eso no tengo tanto, digamos, como tanta oposición. Me parece que justamente la salida, a veces la Iglesia tiene un discurso, digamos, del no consumir, cuando en realidad, y también a favor de los pobres. Y las dos cosas no son compatibles en el mundo como está planteado hoy en día, que es el mundo capitalista. En el mundo de la época de Jesús era diferente. Lo que pasa es que ahí Pero el mundo cambió y cambió mucho, entonces las leyes económicas también se modificaron un montón. Padre Guillermo, ahí yo coincido, me parece que la pregunta que hay que hacerse es, la pregunta por el sentido y por las proporciones. Hay estudios que indican que el crecimiento económico, o sea, la guita que le deja a los países que organizan este tipo de eventos es cero. O sea, ponen una fortuna, recuperan la fortuna y el negocio de la FIFA, ¿sí? Entonces a Brasil no le queda capacidad instalada. Y le queda teóricamente, si estuviese bien hecha, le queda la infraestructura. Le quedan hay 4 estadios en ciudades que no tienen equipos de primera división.
no queda un solo, esto lo escuchaba el otro día en un programa periodístico. Podrán hacer recitales. Bueno, en Corea, bailes populares. En Corea, Japón, donde se hizo el Mundial del 2002, no quedan los estadios. Ya los levantaron porque no se usaban. Con lo cual invirtieron miles de millones de dólares y supongo que después otros cientos u otros miles para levantarlos. Sí, una locura. Bueno, una locura. Un disparate absoluto. Me parece que cuando hay agendas de prioridades sociales, claro, pero esa justamente es la contracara, ¿no? Es decir, agendas de prioridades sociales, pero para la gente es una prioridad el de fútbol. Sí, de hecho, es una... A la gente, digamos, el Mundial, por eso te digo, yo es como algo que veo pasar. Digamos, yo tampoco estaría de acuerdo en que se gaste la millonada que se gasta en fútbol para todos y en transmitir partidos y demás, pero bueno, la gente está encantada con que pase eso. Entonces, digamos, es como esa contracara, es decir, de lo que la gente quiere y en qué quiere que se le gaste la plata. Y bueno, yo creo que si haces una encuesta, no sé si una encuesta, pero sí bueno, usted quiere que para que les transmitan el Mundial gratis, que la Argentina no use tanta plata, y la mayoría de la gente va a decir que sí. Sí, probablemente si preguntás si gastamos una fortuna en armar un Mundial en la Argentina, te van a decir que sí. Sí, también. Qué sé yo, bueno, también el Mundial en la Argentina sirvió para distraer todas las desaguisados del régimen militar, ¿no? Y estábamos todos encantados mientras, no sé, secuestraban gente y había centros clandestinos de detención y bueno, y sin embargo todo el mundo estaba encantadito con el fútbol. Bueno, esto siempre también se ha usado, ¿no? Es decir, los deportes y las cosas para tapar otros agujeros. Pero volviendo al tema que dejamos ahí el Papa que quedó pobre ahí medio sepultado en el tema del Mundial, que bueno, si querés es un tema que retomaremos después al final del programa. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Gracias, mamá, por tu amor, por ese amor que hizo que estuviese acá, por ese amor que se dejó embarazar. En tus ojos, mamá, descubrí una gran verdad. Descubrí que siempre fui una realidad y que vine al mundo solo para amar. ¿Te acordás, mamá, cuando al salir del templo me perdí y me quedé hablando al pueblo de David? Y yo les contaba lo que él dijo de mí. Nunca olvidaré cuando junto a vos, mamá, convertí el agua en vino en Caná. Como me inundaba siempre con tu paz. Na, 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 hoy, mamá, se cumplirá lo que un día en el templo te anunció Simeón, que una espada te abrirá el corazón. Ya llegó el final de mi estadía acá. Ya viene el que me va a entregar. Gracias, mamá, por tu amor, por ese amor que en la cruz me acompañará. El amor del Padre me resucitará. Ya lo verás, casi en 3 días más, y tu alegría volverá. Ya lo verás, casi en 3 días más.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, estamos viviendo estos días, con enorme preocupación la situación de la Argentina, el fallo de Griesa, si la Argentina va a entrar o no va a entrar finalmente en un default técnico. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Bernardo Sarabia Frías, que es abogado, magíster en Derecho Empresarial y tiene un posgrado en Derecho Bancario Profundizado de la Universidad Austral. Doctor Sarabia Frías, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. El padre Guillermo Marcó y Max Culmanelli los saludan. Buenas noches, un gusto saludarlos a ambos. Bernardo, esta comunicación surge de haberte escuchado el otro día, comentar en términos bastante accesibles para los que no entendemos mucho de este tipo de cosas, de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿no? Porque uno lee todo el tiempo en el diario que la Argentina está negociando, y vos brevemente, me gustaría que expliques a la gente en qué instancia estamos. ¿Cómo no? Me gustaría primero corregir una cosa, porque está como muy diseminado el concepto de que la Argentina está negociando. Y creo yo que ese es un término erróneo, equivocado, porque acá no estamos negociando. Acá hay una sentencia que está firme por parte de un juez o la justicia americana a la cual la Argentina se ha sometido voluntariamente. Ante una sentencia no hay una negociación. Lo que hay ante una sentencia es la obligación de cumplir lo más dignamente que se pueda, lo más dignamente en los términos del país. Pero es difícil negociar con una sentencia firme y en contra. Lo que hizo el juez de los Estados Unidos acá es designar lo que se llama un special master, que es una figura procesal que hay en los Estados Unidos, que tiene el juez habilitado a designar cuando hay una sentencia de muy difícil cumplimiento, como es el caso de esta sentencia que ya ha sido dictada contra la Argentina. Ahora, es una gran confusión creer que esta persona puede cambiar los términos de la sentencia. Lo que esta persona va a ayudar a ambas partes es a llevar la sentencia a un buen puerto, a llevar a la sentencia un adecuado cumplimiento. Pero no va a cambiar ninguno de los términos y por eso me gustaría aclarar en primer lugar que acá no hay una negociación. ¿Es verdad que hace 3 meses estos fondos ofrecieron a la Argentina una quita del 30% para que se les pagara? Sí, yo lo he escuchado y de fuentes realmente muy confiables. Estos fondos querían cerrar esto desde hace mucho tiempo, están dispuestos a negociar. Desde ya que, insisto yo, con una sentencia a favor, difícilmente se sienten a negociar a las mismas condiciones que como vos estás mencionando. Hace 3 meses estaban dispuestos a aceptar hasta un 30% de quita. O sea que la Argentina, por haber esperado a la sentencia, creyendo que quizás fuera favorable, tenemos que pagar los argentinos el 30% más de lo que se había, de lo que podría haberse saldado en un principio, ¿no? Efectivamente, esto es el corolario de una estrategia equivocada, de una estrategia errónea durante años. Una estrategia que nace con un error, por lo menos a mi criterio, allá en el año 2005, cuando se pone o se dispone de esta renegociación de deuda. La Argentina impone una quita muy por arriba de la que en ese momento existía en el mercado. Si uno toma en cuenta renegociaciones contemporáneas, como por ejemplo la de Ecuador, la de Rusia, la de Pakistán, varios países que reestructuraron su deuda por ese entonces, el promedio de la quita era del 55%. La Argentina, en una típica bravuconada tan nuestra, impusimos una quita mucho mayor, de 66-67%. Y eso dio lugar a que mucha gente rechace entrar a la reestructuración y abrió la puerta, fomentó, incentivó a que ingresen lo que hoy son denominados fondos buitres. Son estas personas que vieron una oportunidad entonces, compraron títulos muy baratos y hoy están forzando o han puesto a la Argentina en esta situación. En realidad no han puesto a la Argentina en esta situación, en parte lo han hecho. La Argentina se ha puesto sola en esta situación por una mala estrategia procesal, por una mala estrategia, hasta me animaría a decir política, y hasta una mala estrategia de política internacional. En el medio de esta mala praxis jurídica y política de parte del Estado, en este caso administrado por el gobierno argentino, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se habla mucho de soberanía, se habló en el 2005 del desendeudamiento, se nos dijo incluso que la quita no era del 66 sino del 75%,
Y hoy asistimos al resultado de este supuesto proceso de desendeudamiento mal administrado que nos lleva por solamente 1.500 millones de pesos, cuando la deuda argentina, si no me equivoco, supera los 260.000 millones, con lo cual estamos hablando, perdón la expresión, pero casi de un vuelto, ponemos a la Argentina en riesgo de caer en un default técnico. ¿Quién pone la sede de Nueva York cuando se discute tanto la soberanía? ¿Quién somete al Estado soberano de la República Argentina a un juez de Nueva York? El propio gobierno argentino, cuando emite o reestructura la deuda, acepta someterse a la jurisdicción de los Estados Unidos de América y en particular los tribunales de Nueva York. Y esto tiene una razón. Aceptar esos tribunales permite acceder a una deuda mucho más barata. Se paga, cuando uno se somete a estos tribunales, desde ya una tasa mucho más barata, una deuda más barata para el país, y esa ha sido la razón de fondo. Pero ha sido el propio Estado argentino al momento de reestructurar la deuda y se sometió voluntariamente a esta jurisdicción. Bernardo, en un artículo que escribías en el diario La Nación hablabas del tema de algo que yo compartía, digamos, de la irresponsabilidad argentina, y tengo muy grabada en la memoria visual cuando el presidente interino, que fue unos días nomás, Rodríguez Sá, anunció con bombos y platillos que no se iba a pagar la deuda externa, y todos los diputados aplaudían de pie esa decisión, que hoy, digamos, estamos pagando, ¿no? ¿Quién paga los platos rotos de estas cosas? Porque digamos, lo paga el pueblo argentino, pero no hay ninguna penalidad por la mala praxis que lleva a la Argentina a perder millones de dólares y a someterse, digamos, a decisiones irresponsables. Acá hay un delito penal que es el mal desempeño de funcionario público, y esto es lo que deberíamos mirar con cuidado una vez que pasemos, y espero que pasemos positivamente, este gran entuerto en el que nos hemos metido solos. Acá han ocurrido muchos errores. Este último año, respecto a lo que es deuda pública, han ocurrido muchos errores también. Si uno mira la indemnización que se le pagó a Repsol, por ejemplo, si uno mira el acuerdo que se hizo con el Club de París, en el que desde ya se han pagado mucho más millones de dólares de lo que se deberían haber pagado, quiero destacar en este sentido que cuando uno reestructura este tipo de deuda soberana, como ante el Club de París, por ejemplo, no se pagan intereses punitorios, es muy raro hacerlo. La Argentina ha ido y ha pagado peso sobre peso, dólar sobre dólar, hasta los intereses punitorios. Es decir, este último tiempo hemos estado pagando muy por arriba de lo que se debería haber pagado. Y me temo que va a seguir ocurriendo lo mismo. Y esto es producto de falta de profesionalismo, de desconocimiento y de mala praxis, como estás remarcando vos. Y esto va a haber que revisarlo en el futuro, a mí no me cabe ninguna duda. Para entender, porque como bien dice el padre Guillermo, la deuda la pagamos todos y cada uno de nosotros, no la paga esta presidenta ni el presidente anterior, Néstor Kirchner, que fue quien sometió a la Argentina al Tribunal de Nueva York, sino que la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. El ministro Kicillof decía que YPF nos iba a tener que indemnizar a nosotros, y poco tiempo después le tiramos por la cabeza 5.000 millones de dólares, con lo cual, daría la sensación que lejos de un proceso de desendeudamiento, la Argentina está profundizando nuestra situación financiera internacional. La está agravando y por mucho la agrava al final de una administración, y como bien estás remarcando vos, esto lo vamos a pagar todos los argentinos, lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos y probablemente nuestros nietos. Y va a significar un gran problema político para la administración que lo suceda. En los próximos 4 años van a tener que mirar esto de vuelta, porque está acrecentándose la deuda de manera pasmosa. Me gustaría que expliques dos términos que, bueno, todos estamos usando estos días, pero no sé si todos tenemos idea de qué se trata. Primero es qué significa un fondo buitre, y lo otro es qué significa entrar en un default. ¿Qué consecuencias tiene? Porque la gente dice, bueno, entramos en un default, y la verdad que no sé si a mí me cambia o no me cambia la vida, y por ahí me parece que sí. Los fondos buitres, llamados también holdouts, son grupos que se especializan en comprar deuda en condiciones cercanas al default, las compran, o después del default, las compran muy baratas, y lo que hacen es imponer una negociación con el transcurso del tiempo y con grandes especialistas, sobre todo abogados, imponer luego una negociación que les es muy conveniente. Yo trataba de mencionar hace un rato el error original o primigenio que tuvo la reestructuración de deuda argentina allá en el 2005.
Lo que hay que tratar de evitar siempre cuando uno entra en este tipo de procesos es abrir la puerta para que esta gente ingrese y tenga la oportunidad de valerse de sus medios para sacar una gran diferencia. El error argentino enorme fue en origen ese, y luego durante más de 10 años creer que este problema lo podía poner debajo de la alfombra. Evidentemente hoy el problema está ahí, no estaba bajo la alfombra y explota en nuestras narices. Esta gente lo que hace, insisto, se especializa en lograr esas diferencias, lo ha hecho muchas veces ya, y esto también muestra un desconocimiento profundo de quienes han manejado este tema. Doy como ejemplo el año 98, Perú estuvo sometido a un problema similar y un fondo buitre, el mismo que hoy tenemos enfrente, logró una ganancia fastuosa, logró su cometido contra Perú. Perú tuvo que sentarse a negociar y cerrar este tema porque tenía que hacerlo, estaba obligado a hacerlo, no tenía otra manera de seguir adelante. Quiero decir con esto que la Argentina ha desconocido no solamente el pasado, ha desconocido los precedentes más inmediatos, y esto nos lleva a la situación que estamos hoy viviendo, cercana o al borde del default. Y el default tiene consecuencias prácticas muy tangibles, lamentablemente, y las podría tener para la Argentina. Por lo pronto es seguir saliendo del mundo, quedando fuera del mundo, pero lo más grave e inmediato es la falta de inversión. Uno escuchaba hasta hace pocos meses que había un gran apetito por muchos inversores extranjeros de entrar a la Argentina. Inversores extranjeros que ya significan en términos prácticos dinero que ingresa, mayor empleo, mayor movimiento económico y un largo etcétera. Y esta nueva situación lo que ha hecho es frenar eso, que se agrava ante una situación de recesión económica en la que ya estamos claramente. Y estos dineros los estamos necesitando sin ninguna duda. Así que los efectos prácticos y tangibles de entrar a un default serían gravísimos. Y yo creo que se empezarían a percibir de manera inmediata, lamentablemente, en la vida de todos los argentinos de a pie. Doctor, ¿hace cuántos años que es abogado? Uy, ya no recuerdo, pero algo así como 20 años. ¿Y ha maltratado alguna vez como estrategia, maltrató al juez antes de empezar a sentarse delante de él? Jamás. Eso es un error grosero. Mire, yo creo que en política internacional acá se está cometiendo un error garrafal que muestra el destiempo con el que se están manejando las cosas, la falta de timing, como se dice en inglés. Fíjese que si todos estos movimientos de recurrir a organismos internacionales en búsqueda de apoyo y de soluciones nuevas se hubiese hecho con antelación, distinto probablemente hubiese sido el resultado. Lo estamos haciendo una vez que hay una sentencia firme de un tribunal al que nosotros voluntariamente nos hemos sometido. Fíjese que no es imposible que esto cambie la situación, no tiene efecto alguno, ya hay una sentencia firme. Todos estos movimientos, todas estas búsquedas de apoyo internacionales que la Cancillería tendría que haber hecho hace varios años ya, no las hizo, las hace a destiempo, las hace tarde y no tienen efecto alguno hoy. En vez de haber estado cortando alicates, seguro con un alicate, bolsas de los Estados Unidos, si el señor canciller se hubiese ocupado de conseguir estos apoyos con antelación, mucho antes de que llegue a este estado de situación el juicio, insisto, probablemente distinto hubiese sido el resultado. Estamos haciendo hoy esto a destiempo y muestra, a mi criterio por lo menos, una defectuosa política internacional por parte de nuestro país, ocupándonos de temas que no los teníamos que ocupar y dejando de darle la debida atención a un tema tan grave como este. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Por favor, buenas noches. Gracias, Bernardo. Era el doctor Bernardo Saravia Frías, abogado especialista en Derecho Bancario Profundizado. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, interesante escucharlo recién a Bernardo. A mí, se me escapó, me quedó una pregunta pendiente que es, ¿por qué endeudarse? ¿No? Porque si yo pido 10 pesos prestados y voy pagando todos los años un peso de interés y a los 10 años te devuelvo los 10 pesos, pero me compré una casa, es una cosa, y si pedí los 10 pesos, garpé los intereses y a los 10 años no tengo ni los 10 pesos ni la casa, me parece que el sentido de la deuda es otro, ¿no? Y bueno, esa es otra pregunta más profunda, ¿no? También en qué gastó su deuda la Argentina, eso es una investigación que habrá que hacer, porque para mí el tema, endeudarse es algo que hacen todos los países del mundo y también todos los empresarios del mundo que toman préstamo o crédito para hacer me endeudo para crecer. Pero bueno, aumentan la capacidad operativa de sus plantas y con lo que van ganando después pagan el crédito y bueno, y cuando terminan de pagarlo, digamos, tuvieron una facilidad, digamos, de acceder a un dinero que si lo hubieran tenido que ahorrar
hubiese sido, digamos, hubiera demorado muchísimo el crecimiento de una empresa. Y con un país pasa lo mismo. Si el país gastó ese dinero en hacer obras de infraestructura para que hubiese más electricidad, más petróleo, tener rutas confiables, abrir nuevos puertos, bueno, no sé, cosas interesantes. Casi la mitad de la Argentina, vos lo sabés bien, digo, cuando vas a misionar al interior, no tiene agua potable, no tiene cloacas, no tiene agua corriente, perdón, le cuesta mucho acceder al agua potable y no tiene un sistema de cloacas, ¿no? Bueno, por eso te digo, hay un montón de obras de infraestructura que sin duda es parte de la postergación que la Argentina tiene. Entonces, ¿cuál es el plan estratégico y en qué se gastó el dinero? Bueno, no sé, en algunos casos se habrá gastado bien, no tengo duda. Que se hicieron montones de obras, tampoco tengo duda, y en otros casos habrá ido a parar al bolsillo de muchos funcionarios, de eso tampoco tengo duda, ¿no? Entonces, por eso te digo, en general, yo estuve bastante de acuerdo con la política que en su momento tomó Néstor Kirchner de no endeudarse, porque digamos, la política de Menem era, bueno, frente a, digamos, al no poder pagar ni siquiera los sueldos públicos, se endeudaba más y pedía préstamos para terminar, no sé, gastándolo en sueldos, por ejemplo. O sea, un gran disparate, fue el final de la convertibilidad. Sí, ¿no? Endeudarse para lo que se llama gasto corriente es una torpeza importante. Si vos te endeudás, como bien señalás, Padre Guillermo, para generar obras de infraestructura, para dejar una mayor capacidad instalada como país, llámense escuelas, hospitales, rutas, evidentemente hay una asignatura pendiente en saber, bueno, cómo invirtió, cuán legítimamente se endeudó la Argentina, ¿sí? Hay una solución aún en las dictaduras que se han endeudado fuertemente, hay una solución de continuidad, es el Estado argentino. Entonces, me parece que está bueno mirar, para qué o cómo se endeudó la Argentina. Lo que está claro es que la deuda es de la Argentina, es nuestra, de los argentinos, la vamos a tener que honrar. Sí, lo que pasa es que la tenemos que honrar, y la desgracia o lo que te pasa es que en definitiva termina siendo el propio pueblo el que paga con sus impuestos, que ya casi están al borde de lo tolerable, la administración pública, que en realidad es un gran elefante, digamos, que no produce nada. Y lo que hace es gastar y gastar. Es decir, está bien que digamos, para tener una, digamos, si vos, por ejemplo, el otro día me explicaban en el recurso público, digamos, de 10 pesos, 8 quedan en la de gasto social, 8 quedan en la burocracia y 2 llegan a la gente. Y eso es la administración pública. O sea, cuando la administración está totalmente sobredimensionada, vos terminás perdiendo eficacia en el uso de tus recursos. De mis años de trabajar en el tercer sector, en ONGs, y obviamente de necesitar donaciones para sostener la obra, los donantes, ¿sí? Fundamentalmente las empresas, en general no te admiten más de un 15% o un 20% de gasto burocrático, que las ONG también lo tienen, ¿sí? Gasto de teléfono, internet, sueldos de su personal. Eso no tiene que superar aproximadamente el 15% y el 85%, o sea, la casi totalidad tiene que ir al servicio directo, si no, no te donan. Bueno, pero es así, pero la realidad es que no termina pasando eso en las administraciones públicas. Después hay otro tema, que es el tema de las deudas, ¿no? Es decir, cuando yo, digamos, pido plata, porque es muy cómodo decir ahora, no, viva la patria, entonces nosotros no pagamos, ¿no? Como uno escucha algunas agrupaciones de izquierda. Sí, mirá, flaco, a ver, digamos, no es muy patria no pagar, porque digo, yo soy, es como, o sea, vulgarmente me dirían una cosa que no voy a decir en la radio porque es una guarangada, pero digamos, cuando yo no pago, soy una persona que está arruinando a otro. Sí, y además, entonces, que si yo te pedí plata y yo con buena intención y firmando una serie de cláusulas te di plata, y vos te comprometiste a pagarla de determinada manera, vos no podés decir alegremente, yo no pago, viva la patria, qué sé yo, que viva la patria. Es decir, eso es un acto de irresponsabilidad y sos un ladrón, te estás quedando con plata que no era tuya. Y la insolvencia se paga, porque después eso tiene costos, ¿sí? Claro, tiene pero costos porque te van a embargar. A ver, estos famosos holdouts le compraron los bonos a un montón de gente que estafó la Argentina. O sea, la viejita jubilada italiana que compró bonos soberanos argentinos pensando que la Argentina le iba a pagar, porque creyó en el país.
Entonces, bueno, obviamente no tenía tiempo ni dinero para hacer todo lo que hizo un fondo buitre, digamos, llevando a cabo negociaciones, digamos, juicios de 10 años. Sí, que salen mucho dinero. Que salen muchísima plata con abogados eximios para poder cobrarse lo que teóricamente tenía que pagarle la Argentina de buena manera a la persona que se comprometió a pagarle. Entonces, todas estas cosas existen porque nosotros hemos tenido acciones deshonestas en el medio, ¿no? Ahora, 80% de desvío en el gasto social, ¿sí? o de gasto burocrático para que el 20% llegue de ayuda genuina a la gente que lo necesita, y que está bien que el Estado le dé una oportunidad. Otra discusión pendiente es si damos pescado o enseñamos a pescar. Ahora, la pregunta es ¿por qué los argentinos de alguna manera somos rehenes de una política? Y yo soy soy político, soy pro política, creo que esa discusión del 2001, que se vayan todos, nos hizo mucho daño, y en el fondo se quedaron todos, más alguno más. Ahora, como que habría que aprender a tomar nota, ¿no? Digo, si a mí lo que me dan, mi calidad de vida no mejora, el Estado cada vez me sale más caro para darme menos servicios, llámese educación, salud, seguridad, digo, son como las grandes asignaturas pendientes, ¿sí? del Estado argentino, y sin embargo uno ve que del retorno de la democracia acá, más o menos, votamos a los mismos actores, digo. Sí, votás a lo que te ponen enfrente. A la Argentina tampoco es la democracia selectiva en el momento que uno va a votar. No es que vos votás a lo que querés. Y un dato no más. Digo, bueno, lo votaría Toto de presidente, que es nuestro... el hombre que nos lleva adelante el programa acá, porque me parece una excelente persona. Digamos, la gente no vota lo que quiere, vota lo que los partidos deciden. Y en ese sentido, bueno, lo de las PASO ha sido una cosa, digamos, me parece que contribuye a nuestra calidad institucional. Pero no quiero meterme de lleno en el tema político porque no es mi tema, pero yo no quiero opinar de lo que no sé. Sí me parece que, y quiero retomar en esto también, bueno, digamos, a ver, la corrupción existe en todos lados. De hecho, cuando hablábamos al principio del programa, también el Papa está reestructurando un banco, porque era un banco que era el Banco del Vaticano, y sin embargo era un banco con, digamos, altos índices de corrupción, de lavado de dinero, de cosas terribles. El Papa también esta semana va a estar con víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. O sea, la corrupción, el pecado, el mal existe en todos los hombres, no pasa por digamos, no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que justamente alguien le ponga freno, coto, que obligue a hacer las cosas como se deben? Bueno, es la justicia. Digamos, la independencia de poderes en un país es lo que hace que la gente, alguno de esos poderes no pueda hacer lo que quiera, y que alguien le ponga de alguna manera freno. Por supuesto, la justicia también tendrá sus inconvenientes, también está hecha por manos humanas, pero creo que es importante preservar, si queremos todavía tener una nación sana, digamos, la independencia de la justicia, y creerle a la justicia cuando falla o cuando interroga o cuando, digamos, se mete con determinadas personas. La Iglesia se ha pronunciado esta semana, el Monseñor Lozano lo ha hecho con respecto al juicio de Vudú, digamos, decía, bueno, con bastante equilibrio, digamos, respetar por un lado la institucionalidad, porque es el vicepresidente de la República, y por otro lado, dejar que la justicia avance sin ponerle palos en la rueda con respecto a indagar acerca de qué pasó en todo esto. Y si, digamos, la política se abroquela atrás de Amado Vudú, y Amado Vudú en algún momento abre la boca y dice cosas que a los demás no les interesan, bueno, tendrá que decirlas para defenderla, porque si no, le va a pasar lo mismo que a María Julia, que en definitiva, como no era la peronista, fue la única que terminó presa de un gobierno de gente que era altamente corrupta. Vudú viene del mismo partido que María Julia. Sí, por eso. Digo, a ver, yo no estoy defendiéndolo con esto, Amado Vudú, simplemente lo que digo es que casualidad, digamos, tiene una manzanita en la boca. Pareciera tener todo el perfil para ser la María Julia de la época del kirchnerismo, ¿no? Y me parece que hay mucha gente metida que ha hecho cosas en el gobierno de Kirchner, ¿no? Así que... Cuando el Papa asumió, se especuló mucho con esa agenda de cambios. Me acuerdo que alguna vez lo discutimos, y creo que me corregiste muy bien, y el diario del lunes te da la razón a vos. Algunos esperábamos como una decapitación en la plaza pública de algunos cardenales que iban a ser expulsados. Eso no sucedió. Algunos sí se lo invitó a retirarse, pero no hubo un recambio generacional y volaron 20 cardenales por la ventana. Pareciera que el cambio que está buscando el Papa Francisco es como mucho más profundo, digo, es restaurar a la Iglesia desde lo moral, desde lo cultural, desde lo institucional. Sí, y sobre todo un cambio de estructuras más sanas, más ágiles, unificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, comentaban esta semana que
Bueno, hay una serie de cargos que no han sido confirmados en la Santa Sede, y bueno, justamente no han sido confirmados, porque posiblemente se los reestructure, digamos. Entonces, a ver, por un lado hay, digamos, laicos no tienen el mismo nivel que el clero, ¿no? O sea, entonces creo que es importante entender que bueno, si realmente la Iglesia, los laicos también son importantes, bueno, tiene que ser elevado el de laicos al mismo nivel que clero religiosos, porque no, la Iglesia no está hecha solamente de clérigos y religiosos, está hecho de laicos. Y que familia, por ejemplo, debería estar dentro de laicos, porque no es una realidad ajena digamos, a los laicos, la familia. Entonces, hay muchas cosas para reestructurar y sobre todo para que funcione mejor, una estructura que en definitiva tiene que acompañar al Santo Padre para que esté menos cansado. Pues yo creo que parte del cansancio de Francisco tiene que ver con su propio estilo de trabajo, que él se toma las cosas muy personalmente y termina haciendo cosas muy personalmente. ¿Le cuesta delegar al Papa? Digo, vos lo conocés mucho. A ver, no es que le cueste delegar, él delega, pero trata los asuntos personalmente con quien le delega. ¿Se entiende? Así que no es una delegación de decir, bueno, ocupate y después ni pregunta de qué estás haciendo. O sea, él delega, digamos, o decide y las personas ejecutan, pero después estaba encima de los procesos. A ver, para la visita de los dos presidentes, no usó la estructura de la Secretaría de Estado o la diplomacia vaticana, que hubiera sido el canal correcto. Usó el superior de los franciscanos y un periodista de un diario, digamos, israelí. Y sin duda que la gestión fue exitosa, pero le habrá supuesto estar encima de todos los detalles, porque las personas reportaban a él. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que todas estas cosas también te producen un cierto cansancio o agotamiento, porque además cada vez que recibe un jefe de Estado, no es que recibe un jefe de Estado y, digamos, toman el té y hablan del tiempo. Obviamente que la Iglesia de ese país tiene reclamos para hacerle a ese jefe de Estado, hay problemas que discutir y se discuten a nivel de la más alta autoridad. Entonces, obviamente el Papa tiene que estar informado, leer informes sobre los países, saber qué problemas tiene la Iglesia. Bueno, eso te exige que, además de la agenda que ya de por sí está cargada, tengas un nivel de atención que desgastaría a una persona joven. Y el Papa tiene 78 años. Vos decías hace ya 14, 15 meses, sobre todo mirando esa primera locución de Francisco la noche que es elegido, vos sentías que la Iglesia volvía a las diócesis y que se iba a gobernar mucho más localmente. ¿Eso está pasando? Y a ver, en algunas cosas sí, pero no, a ver, qué sé yo, digo, pareciera que sí, pareciera que era una intención, él lo dijo en alguna entrevista, ¿no? Linda reflexión esta noche, Padre. Vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre mí ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, y recemos por el Papa para que esa carga que tiene le resulte liviana él también, con la ayuda de Jesús, sin duda. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene acá en Radio Rivadavia. Toto Berlingeri nos acompañó en la operación técnica. Pedro Fernández nos estuvo acompañando esta noche en la producción general. Le mandamos un cariño grande a Elías, que esta noche no pudo estar con nosotros. Nos reencontraremos todos la semana que viene aquí a las 23 en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones.